Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la historia sagrada por Don Bosco. En la charla anterior hemos visto cómo Saulo de Tarso era un fariseo convencidísimo de sus creencias y pensaba que los cristianos y que Cristo crucificado eran los malos y los perseguía. Hizo todo posible para que mataran a Santo Esteban y después fue a Damasco 7 días de camino para secuestrar, de un cierto modo, a los judíos bautizados cristianos y llevarlos a Jerusalén, condenarlos por los tribunales y perseguirlos. Y hemos visto cómo nuestro Señor lo derrumbó de su caballo, le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tu Señor? Soy Jesús que tú persigues. Va a 3 días, queda en Damasco, ciego, en éxtasis, en oración, penitencia. Cristo aparece al discípulo Ananías, que irá a hablar a Saulo, imponer las manos y bautizarlo. Y finalmente Saulo, el perseguidor, va a ser perseguido, puesto que con ánimo y fortaleza predica que Cristo, el crucificado, es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se asombraban y decían: pero no es este el que atacaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino aquí para llevarlos detenidos ante los príncipes de los sacerdotes. Y Saulo cobraba cada vez más fuerza y desconcertaba a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido. Ahora veamos un poco el aspecto espiritual y dogmático de lo que hemos dicho. Primero veamos en estos textos la divinidad de Jesús, la divinidad. Nuestra historia contiene múltiples pruebas y testimonios de la divinidad de Jesucristo. Primero, Saulo ve al Señor en su gloria celestial. Es, por lo tanto, como Esteban, un testigo ocular de la divinidad de Cristo. Cuando lo derramó del caballo, ¿sí? Saulo ve al Señor en su gloria celestial y es, por lo tanto, como Esteban, un testigo ocular de la divinidad de Cristo. 2. Saulo llama repetidas veces a Jesús Señor. Señor, es decir, Dios. El Señor, o Kurios, en griego, de ahí Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros, es el Señor, nombre del Señor, ¿sí? Lo llama Señor repetidas veces y predica en Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Predica que la persona que lo derrumbó de su cabello no es cualquiera. 3. Vemos la repentina conversión y milagrosa de Saulo. Manifiesta la omnipotencia de Jesús. Entonces la conversión repentina y milagrosa de Saulo manifiesta la omnipotencia de Jesús, pues de una manera semejante solo Dios puede mudar el corazón del hombre. Solo Dios puede cambiar un hombre así de un golpe. El perseguidor fanático que odiaba a los cristianos, y bien, va a ser cristiano, va a predicar a Jesús que perseguía. Entonces solo Dios puede mudar el corazón del hombre. 4. Jesús se aparece también a Ananías, el discípulo de Damasco, el cristiano, y le predice cosas que se cumplirán exactamente, a saber que Saulo predicaría el nombre de Jesús a los judíos, a los gentiles, es decir, a los no judíos, naciones paganas, y que tendría que padecer mucho por Jesús. Entonces Jesús aquí, cuando habla a Ananías, bien está haciendo una profecía. Profetiza que este hombre Saulo de Tarso va a predicar su nombre a judíos y gentiles y reyes. Entonces aquí es muy, muy importante de ver esta profecía de nuestro Señor Jesucristo. Es importante saber esto. Mire lo que dice Cristo aquí en el capítulo 9 de los Hechos 16. Cristo dice:
a Ananías: vete a bautizar a Saulo, porque este es mi instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y yo le mostraré lo que debería sufrir a causa de mi nombre. Y realmente pasó eso. San Pablo sufrió algo extraordinario de la parte de todos, paganos y judíos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la profecía, Dios solo conoce el futuro. Futuro libre, claro. Jesús es, según esto, omnisciente y por lo tanto Dios. 5. Como a tal le reconoce a Ananías, también dice Señor, y anunciando a Saulo que el Señor Jesús le había enviado. Aquí Señor es Dios. 6. En nombre y por encargo de Jesús obra Ananías un milagro, pues Saulo ciego recobra la vista por la imposición de sus manos, como escamas caen de sus ojos. Verdaderamente es inexcusable el que, a pesar de tantos testimonios y pruebas, no cree en la divinidad de Jesucristo. Claro, hoy hay una tanta confusión tan grande, etcétera, etcétera, ok, y por eso, primero, los que falsifican el evangelio, o los que calumnian, etcétera, son injustos, pecan. Segundo, todo hombre es honesto, estudia, y esto es mucho trabajo, estudia las antiguas profecías del Antiguo Testamento, especialmente capítulo 53 de Isaías. Noten, eso es importante, y el Salmo 20-21, Eliel el ya lo cité, y ven que todo, no solamente esto, también todo lo que habían anunciado los demás profetas, especialmente Isaías, por ejemplo, la figura de Jeremías, etcétera, etcétera, Jesús lo realizó en su vida. Y después de analizar todas esas cosas, dedica, este hombre no es cualquiera, no es cualquier cosa. Ahora veamos un poco la misericordia de Jesucristo. Jesús ama a Saulo, que le odia y le persigue. Saulo odia y persigue a Cristo y a sus discípulos, y Jesús le ama. Desciende hacia él, Jesús desciende hacia Saulo y le ilumina precisamente en el tiempo en que Saulo ardía de deseos de prisiones y matanzas, y era menos digno de la gracia. Entonces este hombre para nada piensa ni en Jesús, ni en Dios, o pensaba falsamente, y bien Dios va a darle el don de la fe y de la gracia. No le habla con palabras. Jesús, cuando va a aparecer a Saulo, no le habla con palabras terribles, sino que le avisa amorosamente. No le castiga, sino que le perdona todos sus pecados. Le recibe por discípulo suyo y hasta le ensalza a la encombradora gloria del apostolado. Realmente Dios es extraordinario. Como sobre la tierra fue Jesús misericordioso con los pecadores, y cual buen pastor iba tras de la oveja perdida, así también ahora que vive en su gloria celestial, respira compasión y misericordia para con los pecadores. Por eso es importante rezar por los pecadores, rezar por la conversión de los perseguidores, perdonarles, darles buen ejemplo. Santo Agustín dice, si Esteban, final del capítulo 7 de los Hechos, no hubiera rezado por Saulo no se hubiera convertido. Esteban reza, ofrece su vida, pide perdón, y bien la gracia va a descender sobre Saulo, el tremendo perseguidor, jefe de los perseguidores, para hacerlo el gran apóstol San Pablo. Entonces Jesús es misericordioso incluso con los pecadores. Por eso nunca tener odio contra nadie, nunca. Bendecid a los que maltratan, rezad por ellos, hagan el bien. En San Mateo capítulo 5, 43, Jesús dice: ¿habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen.
amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos, los pecadores? Y saludáis solamente a sus hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los gentiles, los no judíos, los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora hablemos un poco de la gracia divina, del poder de la gracia divina. El Salvador previno a Saulo con su gracia, iluminó su entendimiento, su inteligencia, movió su corazón e hizo a su voluntad pronta para cumplir cuanto le fuere mandado. Entonces aquí realmente Dios interviene, ilumina la inteligencia de Saulo y mueve su corazón, su voluntad, a aceptar las cosas y hacer lo que el encargo que Jesús va a darle. Cuando iba en lo más fogoso de su carrera de pecado, la gracia le mandó a hacer alto, transformó completamente su corazón y del más encarnizado enemigo de Jesús se hizo un apóstol abrazado de amor. Nadie amó tanto a Cristo como San Pablo. Entonces es tremendo, ¿no? Mire todo lo que Dios puede hacer, y con dulzura transformó completamente su corazón y hizo un apóstol abrazado de amor. Del perseguidor de la fe cristiana hizo un defensor de ella y un predicador incansable. Nadie predicó tanto como San Pablo. De perseguidor te hace defensor y predicador incansable de la fe. Por lo cual el mismo San Pablo, 1 Corintios 15:10, confiesa: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí, pues he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino más bien la gracia de Dios que está conmigo. Bien dicho, bien dicho. Entonces aquí dice: la gracia de Dios no fue estéril en mí. ¿Qué diferencia hay? Hay un santo del cielo y nosotros que estamos en la tierra mediocres, y los santos corresponden a la gracia, y nosotros muchas veces no la dejamos actuar, y Dios respeta nuestra libertad. Entonces el hombre debe cooperar a la gracia si quiere salvarse. Saulo colaboró, es el gran santo Pablo. Simón el mago no colaboró, quizás se perdió. El hombre debe colaborar a la gracia si quiere salvarse. En el texto que acaba de citarse dice San Pablo: la gracia no ha sido estéril en mí, no fue estéril sino eficaz, porque lejos de resistirla cooperó a ella y con ella. Ahora, Saulo colaboró con la gracia, sí, ya lo dije. No cerró su alma a la luz de la gracia, sino que creyó y rindió enseguida su voluntad del Señor. Se arrepintió de sus pecados, ayunó, oró, se preparó para recibir el bautismo, y después que se hizo cristiano, lejos de temer la burla y el odio de los judíos, confesó y predicó resueltamente que Jesús es el Mesías, es el Señor. Entonces realmente es un hombre que supo aprovechar, que era sincero. Veamos otro tema: la oración por los pecadores. La iglesia fue siempre de parecer que la conversión de Saulo era obra de la oración de Santo Esteban. Así que, dice Santo Agustín, aún andaba Saulo furioso y a Dios había oído la oración de Esteban por él. No debemos, por lo tanto, desconfiar jamás de la conversión de un pecador, aunque se haya alejado mucho de Dios, porque la gracia divina es siempre poderosa para mudar su corazón. Noten esto, muy hermoso, muy consolador. La gracia de Dios siempre es poderosa para mudar un corazón de un pecador. Por un tal pecador, lo que hay que hacer es orar con fervor y gran confianza, suplicando a Dios le dé la gracia de la conversión.
orar con fervor y gran confianza, gran confianza. O ayudar una limosna, un ayuno, una cosa, también es bueno. Santo Agustín decía, si quiere que tu oración llegue al cielo, dele por la limosna y la penitencia, ¿no? La caridad. Bien, otro tema, Jesús dijo a Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No dijo, ¿por qué persigues mis amigos, mis discípulos, mis hermanos? No, dice, ¿por qué me persigues? Por lo tanto, el que persigue a la Iglesia católica, persigue a Cristo. El que persigue a la Iglesia católica, persigue a Cristo. Mira, pero cuidado, no es que cuando un sacerdote, un católico hace fechorías y está perseguido por sus fechorías, que persigue a la Iglesia. No es así, ¿sí? Cuando un católico, un sacerdote, un religiosa, falla a las leyes de Dios y las leyes humanas, está con problemas de la justicia, no es por su fe, es por sus fechorías. No confundir esto, claro. El que persigue a la Iglesia, persigue a Cristo, cuidado, por ser Iglesia, por ser cristiano. Si me rechazan, me menosprecian, me persiguen por ser cristiano, sí es perseguir a Cristo. Pero si me persiguen por haber pasado 5 semáforos rojos, la policía no me persigue por ser cristiano, me persigue por haber fallado el código de la circulación, ¿no? Bien, Saulo perseguía a los discípulos de Cristo, de Jesús. Y sin embargo le dice Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Podía Saulo hacer algún daño al Salvador en su gloria? No, más perseguía a los cristianos a causa de Jesús, es decir, porque creen a Jesús y los perseguían. Entonces, el que persigue al creyente en Jesús por ser cristiano, ahí es perseguir a Jesús. Así como el más pequeño bien que se haga a sus discípulos por amor suyo, lo considera el Salvador como si con él mismo se hiciese. El que da un vaso de agua fresca a un niño en mi nombre, a mí me lo da. Y en juicio final tremendo, noten esto, capítulo 25 de San Mateo. Váyanse malditos al fuego eterno. Ay Señor, ¿qué hice? Fui creyente, fui bautizado, cumplí los mandamientos, ¿y qué me falta? Te falta la obra de caridad, hombre. Tenía hambre y sed, no me dices de comer, beber, estaba enfermo, un preso, no me te has visitado, etcétera, etcétera. Entonces, la obra de caridad es importante. El que da un vaso de agua fresca por amor a Cristo, esa Cristo lo da. Ahora, cuidado, todo no es cuestión de dinero. Hay 14 maneras de hacer obra de caridad, ustedes saben, ¿sí? 7 temporales, comer, beber, vestir, etcétera, etcétera. Y los espirituales, dar un buen consejo al que necesita, instruir al ignorante, perdonar las injurias, ¿sí? Rezar por justos y pecadores, aguantar, etc. Los demás, etc. Todo eso son también obras de caridad, ¿sí? Entonces Jesús dice, el que da un vaso de agua a sus discípulos por amor suyo, lo considera el Salvador como si con él mismo se hiciese. Así también todo el mal que por su nombre, por creer en él y amarle se hace a los fieles, lo considera como si se hubiera hecho con él personalmente. Entonces es perseguir a Jesús, cuando se persigue a los fieles por creer en Jesús, por amar a Jesús. Unas palabras también acerca de la gracia santificante. Saulo recibió en el bautismo la gracia santificante y por ella quedó justificado, es decir, después del bautismo ya no era un pecador, sino un justo, un hijo y amigo de Dios y heredero del cielo. Cuando uno se bautiza, noten esto, recibe la gracia, es la santidad, algo divino que nos hace hijos de Dios, y junto con la gracia recibe 3 virtudes que elevan su alma hacia Dios: fe, esperanza y caridad. Es decir, hacen su alma apta de creer lo que Dios reveló, de tener toda su confianza en Dios y amar a Dios y tener su Espíritu Santo. También, junto con el bautismo, recibe 4 virtudes que lo perfeccionan moralmente, cristianamente hablando: prudencia, justicia,
fortaleza y templanza. Entonces, en resumen, junto con la gracia, dijimos, San Pablo recibe el don de la fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, conseja, piedad, fortaleza y temor del Señor. Terminemos esto con dos puntitos más. Las buenas obras de los pecadores. En los 3 días antes de recibir el bautismo, Saulo hizo rigurosa penitencia, ayunando y orando sin intermisión, sin parar. Todavía estaba sumido en sus graves pecados, pues aún no había recibido el santo bautismo y con él la gracia santificante. Ahora, ¿fueron inútiles estas oraciones y estos ayunos de Saulo? No. Lejos de ser inútiles, alcanzó con eso muchas gracias eficaces para que reconociese más y mejor sus pecados, se arrepintiera de ellos, suspirara por el bautismo y la reconciliación con Dios, y así se preparase para recibir dignamente el santo bautismo. Entonces, hay gente a veces dice: Padre, yo pequé, estoy en pecado, entonces ya no rezo, ya no voy a misa, ya no hago obras de caridad. Y viene: eres un tonto, hijito, estás equivocado, el diablo te engaña. Cuando una persona cae en un pozo profundo y no dice nada, ¿quién sabe que está en pozo? Nadie sabe, va a morir ahí. Un día había un italiano que escribía canciones inmorales, un poeta, pero muy orgulloso y muy licencioso el tipo. Entonces un día fue a un cementerio y sin quererlo, ¡pum!, cayó una tumba profunda. Y ahí vio calaveras, huesos, no sé qué. Oh, Dios mío, digo, ¿ahora qué hago? Voy a morir aquí, no quiero morir. Y empezó a rezar: Madonna, Madonna, Madre Santa, Virgen María, si usted me ayuda a salir de esta tumba, te prometo nunca más escribir nada que ofenda la moral o a Cristo. Voy a dedicar todo mi talento al servicio de la religión. Y empezó a rezar, y esta oración fue buena. De hecho, fue una gracia actual para él. Finalmente empezó a gritar. Había gentes ahí, pasaron, tuvieron miedo al inicio. No, por favor, soy fulano, venga a mí, venga. Y lo sacaron del pozo, de la tumba. Vivió y se convirtió totalmente. Entonces, esta oración que hizo, esta caída primero fue una bendición de Dios para él, porque nunca había cambiado de vida, y después esta oración que hizo fue eficaz porque alcanzó precisamente que lo sacaran de ahí. Entonces, cuando uno está en pecado, no debe dejar la oración, no debe dejar el rosario, no debe dejar el ayuno, la penitencia, la limosna. Debe ir a misa y suplicar al Señor que le dé la gracia del arrepentimiento y confesarse cuanto antes. Cuando uno está en pecado mortal, cierra su cuenta en el cielo, pero la confesión va a abrirla, ¿sí? Y finalmente, los cristianos deben ser santos. Ananías llama santos a los discípulos de Cristo, a los cristianos fieles de Jerusalén. Señor, escuché que este hombre perseguía a los santos en Jerusalén. Entonces, en la Biblia hablan de los santos que están en Corinto, saluda a los santos que están en Roma, siempre a los bautizados. Un cristiano debe ser santo, es decir, debe vivir sin pecado mortal, porque todos fueron santificados en bautismo y profesaban una vida santa. Esto que llamamos también comunión de los santos, en el credo, ¿sí? Es decir, los cristianos de la tierra, del purgatorio, del cielo, y de la tierra pueden ayudarse mutuamente, ¿sí? Bien, terminamos. Yo también fui un pequeño Saúl, perseguidor, ¿o no? También yo he perseguido, ofendido a veces a Cristo por mis pecados, desobediencia, maldiciones, insultos, gritos, etcétera, etcétera. Debo arrepentirme y hacer el firme propósito de corregirme y nunca más ofender al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Entonces, en resumen, San Pablo, Saulo de Tarso va a ser San Pablo más tarde. Los judíos tenían 2 nombres.
un nombre judío, un nombre romano, ¿sí? Dos nombres. Ya Saulo, pero fue frente a los demás lo llamamos, va a ser Pablo. Y bien, Cristo en su misericordia le aparece, lo transforma, le da la gracia de la fe, del bautismo, y finalmente de perseguidor va a ser el perseguido, pero el que proclama el Evangelio donde quiera. San Pablo ruega por nosotros. Amén.